Se observaba a Vegeta, quien luego de un largo rato sobrevolando el bosque en silencio, finalmente puso rumbo a la taberna, llegando a ella poco después. La sorpresa fue inmediata. Desde la entrada del lugar, el Saiyajin distinguió a una joven sentada en el mostrador, degustando con calma un plato de comida que, sin dificultad, reconoció como obra de Kale. Elizabeth destacaba incluso en aquel ambiente. Su largo cabello plateado caía con suavidad sobre sus hombros y su piel, tersa y delicada, evocaba la pureza de un lirio del bosque. Al oír la puerta abrirse, Elizabeth alzó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Vegeta. Fueron apenas unos segundos, pero para ambos el mundo pareció detenerse. Meliodas y Kale lo notaron y, sin necesidad de palabras, guardaron silencio. «Vaya, al fin apareces, cara de mi trasero», gruñó Hawk. «Y para tu información, llegas tarde. Te necesitábamos aquí hace 2 horas». Meliodas tuvo que enfrentarse solo a esos caballeros. ¿Dónde estabas? Vegeta se limitó a mirarlo. No dijo nada. Su silencio fue suficiente para hacer temblar al cerdito. Bueno, añadió Hawk, retrocediendo un poco. Si estabas ocupado, no pasa nada. Solo te ponía al tanto. Entonces, Meliodas intervino antes de que la incomodidad creciera. Elizabeth, permíteme presentarte a otro de los nuestros, dijo. Él es Vegeta, el ángel de la muerte de los 9 pecados capitales. Elizabeth, que aún tenía comida en la boca, tragó de inmediato y se atragantó ligeramente, terminándose de golpe el vaso de agua que tenía junto al plato. Luego se puso de pie y se acomodó el cabello, con un leve rubor en las mejillas. Perdone, señor Vegeta, no sabía quién era usted. Espero que disculpe mis modales, dijo con voz suave mientras extendía la mano en gesto de saludo, aunque sin atreverse a mirarlo directamente, manteniendo la vista baja. Mi nombre es Elizabeth Liones, soy la 3ª princesa del reino. Tomó aire y continuó. He venido hasta aquí porque necesito su ayuda para salvar a mi reino. Hace unos momentos le expliqué mi situación al señor Meliodas y a la señorita Kale, y ambos accedieron a ayudarme. Sé que es repentino, pero se lo suplico, solo ustedes pueden ayudarnos. Les ruego misericordia por mi padre y por mi reino, que claman desesperados por ser rescatados. Elizabeth permaneció con la cabeza inclinada y la mano extendida. Lo que ocurrió después dejó estupefactos a Meliodas y a Kale. Vegeta no solo escuchó cada palabra, sino que también tomó la mano de la princesa, correspondiendo el saludo con firmeza. Su voz, cuando habló, fue neutral, casi fría. ¿Te hicieron daño? Elizabeth alzó la mirada, encontrándose con los ojos serios del Saiyajin. No, no se preocupe, señor. El señor Meliodas se encargó de quienes me perseguían, respondió rascándose ligeramente la cabeza. Vegeta no apartó la mirada. Me refiero a que si alguien dentro del castillo te hizo daño, algo significativo. Hizo una breve pausa. ¿Alguien te golpeó? No, señor. Gracias a mi padre logré huir sin sufrir daño alguno, contestó ella con sinceridad. Vegeta soltó la mano de Elizabeth. Bien, mucho gusto entonces. Sin añadir nada más, se dio media vuelta y se dirigió hacia su habitación, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas. Una vez que Vegeta se retiró del lugar, Elizabeth dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Su respiración fue profunda, temblorosa, como si recién entonces su cuerpo se permitiera relajarse. Bueno, dijo Meliodas, rompiendo el silencio con una sonrisa ladeada. Eso salió mejor de lo que esperaba. Le ofrezco una disculpa por los modales del señor Vegeta, señorita Elizabeth, añadió Kale con suavidad, tomando con delicadeza la mano de la joven. A veces puede ser un tanto ermitaño, pero le prometo que en el fondo es una buena persona. Elizabeth negó con la cabeza casi de inmediato, esbozando una sonrisa sincera. No se preocupe, respondió. Al contrario, quedé fascinada. Pude percibir un poco de la amabilidad que usted menciona, y eso me tranquiliza. Meliodas abrió los ojos con exageración y de pronto adoptó su habitual forma chibi. ¿Fascinada?, repitió, inclinándose hacia ella mientras hacía ruiditos de besos. ¿No querrás decir enamorada, Elizabeth? La reacción fue inmediata. El rostro de la princesa se tornó rojo como un tomate.
Por supuesto que no, replicó agitando las manos. Señor Meliodas, por favor, no saque mis palabras de contexto. Me refería a que estoy agradecida de que el señor Vegeta haya accedido a ayudarnos. Oye, deja de molestarla, intervino Hawk mientras devoraba los restos de comida. ¿No ves que ya pasó por suficiente? Tienes razón, admitió Meliodas. Perdóname, Elizabeth. Solo quería aligerar un poco el ambiente. Se estiró con energía y dio una palmada. Bueno, vámonos. Aún nos falta reunir al resto de los nuestros. Luego se giró hacia la princesa. Ah, por cierto, si deseas descansar, puedes usar el cuarto de Kell y el mío. Elizabeth abrió los ojos sorprendida. ¿De verdad? Muchas gracias. Creo que aceptaré, dijo con una leve reverencia. Kell la guió hacia la habitación con una sonrisa amable, mientras Hawk seguía ocupado comiendo. Aprovechando el momento, Meliodas se dirigió hacia la habitación de Vegeta. Al llegar, lo encontró de espaldas, observando el exterior a través de la ventana. En sus manos sostenía una espada, la espada que Lith le había regalado días antes de morir. Sus dedos se cerraban con fuerza alrededor del mango. «Tenemos que hablar, Vegeta», dijo Meliodas. «¿Qué demonios quieres ahora?», respondió sin mirarlo. «¿Vienes a ordenarme, como capitán de este ridículo grupo, que ayude a Elizabeth? No hace falta. Lo haré por ella». Apretó toda la espada con más fuerza. «Esta vez, no la dejaré morir». Meliodas guardó silencio unos segundos antes de responder. «Solo venía a preguntarte si estabas bien», dijo Meliodas con un tono más serio. «Ya sabes, por lo de Lith». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Sé que tú y yo no tenemos la mejor relación, Vegeta, pero quiero que sepas algo. Sufro tanto como tú con todo esto. Tal vez de manera distinta, pero el dolor sigue ahí». Vegeta dejó escapar una risa seca, cargada de ironía. «¿Tanto como yo, dices?». Finalmente se volvió hacia él con la mirada afilada. «Escucha bien, Meliodas. No sé qué clase de relación crees que tenemos. Si piensas que revolcarte todas las noches con mi media hermana nos vuelve cercanos, estás equivocado. O si crees que ser el capitán de este grupo de payasos te hace superior a mí, entonces estás completamente loco». La tensión llenó la habitación, pero poco a poco, Vegeta bajó la mirada. Su voz se volvió más baja, más pesada. «No tienes idea del peso del pecado que cargo», murmuró dándole la espalda. «Nadie lo entiende, ni tú, ni nadie. Así que no te preocupes. Seguiré fingiendo que formar parte de este circo me resulta divertido». Guardó silencio un instante. «Pero haré esto a mi manera». Meliodas no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Vegeta solo, con la espada y sus recuerdos. De vuelta en el castillo de Liones, se llevaba a cabo una reunión privada entre Hendrickson, Dreyfus y Paragus. La conversación era guiada por este último y giraba en torno a la existencia de artefactos mágicos de gran poder, objetos que, según las propias palabras de Paragus, eran tan raros como místicos. «¿Es cierto lo que dices, Paragus?», preguntó Hendrickson con el rostro inexpresivo. «Sinceramente, suena como un cuento para niños». «Oh, mi señor, le aseguro que no miento», respondió Paragus con serenidad. «Lo que le digo es completamente real. Los artefactos a los que me refiero son conocidos como las esferas del dragón. Entiendo sus dudas, pues yo también solía creer que no eran más que una simple leyenda, pero puedo confirmar que son 100% reales. Lo comprobé con mis propios ojos». Acto seguido, Paragus sacó de entre sus túnicas una esfera de un anaranjado brillante, con una estrella roja en el centro. El poder mágico que emanaba era tan intenso que incluso el mismo Dreyfus quedó asombrado al verla. «Esto no puede ser», murmuró el gran maestro de los caballeros sagrados. «¿Desde cuándo los Saiyajin poseen algo así?». Hendrickson frunció el ceño, observando con detenimiento la esfera. «¿Esto también formaba parte del arsenal Saiyajin?», preguntó, alzando la vista hacia Paragus. «Como le comentaba», respondió Paragus con calma,
Hasta hace unos años yo también pensaba que la existencia de estas esferas no era más que un mito. Muchos ancianos solían hablar de ellas como una esperanza para los pobres desgraciados que pasaban su vida buscándolas, soñando con obtener la recompensa prometida. Sin embargo, continuó con una sonrisa de satisfacción. Durante una de mis expediciones en Danafor, justo después del cataclismo que destruyó el lugar, encontré una de ellas entre los escombros. Fue entonces cuando supe que las leyendas eran reales. ¿Tú estuviste en Danafor el día que pereció?, preguntó Hendrickson intrigado. Así es, mi señor, respondió Paragus. Pero lamentablemente, lo único que encontré fueron ruinas. ¿Y qué tan grande es el poder de esas esferas? ¿En verdad existen más de una?, intervino Dreyfus, visiblemente interesado. Así es, Sir Dreyfus, asintió Paragus. Permítanme contarles lo que dicen las leyendas Saiyajin sobre ellas y cómo aprovechar su poder. Paragus tomó aire y continuó su explicación con tono solemne. En total existen 7 esferas, cada una marcada con una cantidad distinta de estrellas. Por sí sola, cada esfera puede otorgar una fuerza increíble y un aumento impresionante del poder mágico a quien la posea. En otras palabras, funcionan como una fuente de energía. Mientras más esferas tenga el individuo, mayor será el poder que obtenga. Ahora bien, aquel afortunado que logre reunir las 7 esferas será bendecido por el antiguo dios Saiyajin, quien le concederá 3 deseos que anhele su oscuro corazón, siempre y cuando estén dentro de sus capacidades. Hendrickson y Dreyfus, absortos por la historia, intercambiaron una mirada cargada de ambición. Poco a poco, una sonrisa macabra se dibujó en sus rostros. Sabían perfectamente cuál debía ser su siguiente movimiento. Muy bien, dijo Hendrickson finalmente. No perdamos más el tiempo. Comienza de inmediato la expedición de búsqueda. Tú liderarás la misión. Pide la cantidad de hombres que creas necesaria. Todo recurso que necesites te será otorgado. Le agradezco profundamente su confianza, mi señor, respondió Paragus con una reverencia mientras colocaba la esfera en las manos de Hendrickson. En cuanto el caballero la sostuvo, cayó de rodillas al suelo. Unas voces extrañas comenzaron a susurrarle al oído y su cuerpo empezó a temblar mientras el sudor le corría por el rostro. Dreyfus, alarmado, intentó arrebatarle la esfera, pero al tocarla sufrió el mismo destino. Un agudo dolor le atravesó la cabeza y cayó junto a su compañero. Tras varios minutos de agonía, ambos recuperaron la conciencia. Podían sentir un enorme poder recorriendo sus cuerpos. La esfera había amplificado todas sus habilidades y con ello aumentó también la obsesión de Hendrickson por conseguir las demás. Al mismo tiempo, nuestros protagonistas se dirigían hacia la aldea de Vanya, con el objetivo de reabastecer los suministros del sombrero del jabalí. La cerveza producida en aquel lugar era altamente solicitada, por lo que Meliodas decidió desviarse antes de continuar la búsqueda de los demás pecados capitales. El trayecto transcurrió con relativa calma. Durante el viaje, Elizabeth comenzó a convivir más con los demás, integrándose poco a poco al grupo. Descubrió cosas curiosas que hasta entonces desconocía, como la relación sentimental que Meliodas y Keel mantenían desde hacía ya varios años, algo que la sorprendió gratamente. También se encariñó rápidamente con Hawke, cuya actitud despreocupada y su humor constante lograron hacerla sentir cómoda en todo momento. Fue durante una de esas charlas más tranquilas cuando Elizabeth y Keel comenzaron a sincerarse con mayor profundidad. Mientras la pelinegra la ayudaba a cambiarse de ropa, ofreciéndole una muda limpia, la conversación tomó un rumbo inesperado. Sin darse cuenta, Elizabeth empezó a hacer varias preguntas relacionadas con Vegeta. Había algo en el guerrero de cabello azabache que llamaba su atención, aunque ella misma no lograba comprender del todo el motivo. Aquella curiosidad terminó llevándola a una revelación que no esperaba. ¿Cómo dijo?, preguntó Elizabeth, desconcertada, aunque sin perder la compostura. ¿Media hermana? Keel dudó un instante antes de responder, con un leve gesto de pena. ¿Y, entonces, si el señor Vegeta y usted son medios hermanos?, preguntó Elizabeth con cautela. ¿Por qué se refiere a él con tanto respeto?
Kel guardó silencio por un instante. Una risa nerviosa escapó de sus labios antes de intentar responder. Bueno, lo que sucede, señorita, es que el señor Vegeta y yo... Se detuvo, incapaz de continuar. Percibiendo la incomodidad de la pelinegra, Meliodas intervino. El hecho de ser medios hermanos los distanció mucho. Explicó con calma. Vegeta y Kel solo comparten la sangre por parte de su madre. Ambos tienen padres distintos. La madre de Kel era originalmente la esposa del padre de Vegeta. Sus palabras dejaban en claro que Kel era el resultado de una infidelidad. Mientras hablaba, Meliodas rodeó a Kel con un brazo y de manera protectora le cubrió suavemente los oídos, como si quisiera evitar que reviviera aquel recuerdo. Elizabeth abrió los ojos con sorpresa y de inmediato inclinó el cuerpo en una profunda reverencia. «Lo siento mucho, fui muy insensible al preguntar algo así», dijo con sinceridad. Kel negó con suavidad y esbozó una sonrisa tranquila. «No se preocupe, señorita. De verdad, está bien. Usted no sabía nada», respondió, logrando aliviar la culpa de la princesa. «Aún así, no creo que Vegeta tenga mucha confianza con nadie», intervino Hawk con tono burlón. «Ese tipo no habla con nadie». «Eso no es cierto», replicó Meliodas. «Vegeta se lleva bastante bien con dos de los nuestros». «¿Ah, sí?», respondió Hawk. «Me cuesta imaginarlo sonriendo con alguien». «Nunca dije que sonriera con ellos», concluyó Meliodas con calma. A pesar de todo, durante el resto del trayecto Elizabeth no pudo dejar de pensar en Vegeta. Deseaba poder conversar con él, aunque fuera solo por unos momentos. Sentía que quizá le había dado una mala primera impresión, y ese pensamiento no dejaba de rondar en su mente. Al llegar finalmente a la aldea de Vania, descubrieron que los habitantes sufrían debido a un sello mágico impuesto por un caballero sagrado, el cual bloqueaba la única fuente de agua del lugar. Sin dudarlo, Meliodas destruyó el sello con total facilidad. El poder que demostró dejó impactados tanto a los aldeanos como a los caballeros presentes, quienes, aterrados al sentir aquella energía, huyeron del lugar. En agradecimiento, los habitantes de Vania organizaron una celebración en el sombrero del jabalí al caer la noche. Hubo risas, música, licor en abundancia y obsequios para los héroes. Mientras tanto, los caballeros que habían sido ahuyentados por Meliodas regresaron maltrechos al castillo, donde no tardaron en quejarse ante Gilthander, el caballero sagrado responsable del sello impuesto en la aldea de Vania. Al escuchar su relato, Gilthander frunció el ceño. No necesitó demasiadas explicaciones para llegar a una conclusión. «Los pecados capitales», murmuró. Intrigado, y con una sonrisa cargada de intención, imbuyó su lanza con una potente descarga eléctrica. El arma comenzó a crepitar violentamente, liberando una presión tan intensa que, al ser lanzada, dispersó una fuerte ráfaga de aire a su alrededor mientras salía disparada hacia la aldea de Vania. A las afueras de la taberna, sentada en silencio bajo el cielo nocturno, se encontraba Elizabeth. La celebración continuaba en el interior, llena de risas, música y voces entremezcladas, pero para ella aquel bullicio parecía distante, casi ajeno. Había decidido apartarse, buscar un poco de aire, o tal vez huir de sus propios pensamientos. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había vivido en tan poco tiempo. El miedo, la incertidumbre, la nostalgia. Uno a uno, esos sentimientos fueron acumulándose hasta quebrarla. Sus labios temblaron y, sin poder evitarlo, algunas lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras pensaba en su padre, en sus hermanas, en todo lo que había perdido sin siquiera haber tenido tiempo de despedirse. «Oye, ¿estás bien?». La voz la arrancó de golpe de sus pensamientos. Elizabeth alzó la vista, sobresaltada, y se encontró con un hombre de cabello negro y vestiduras naranjas, flotando frente a ella con una expresión despreocupada, casi amable. El corazón le dio un brinco, se secó rápidamente las lágrimas y dio un pequeño paso atrás. «¿Qué susto me dio, señor? No vi en qué momento llegó», dijo, aún agitada, con el rostro ligeramente sonrojado por la vergüenza. «Tienes razón, perdón por eso», respondió el hombre, llevándose las manos a la cintura.
Supongo que aparecer de la nada no es la mejor manera de saludar. Es solo que te vi muy deprimida. ¿Qué haces aquí afuera? Por lo que veo, la fiesta está adentro. Elizabeth dudó. Guardó silencio durante unos segundos, como si no supiera por dónde empezar. Luego bajó la mirada y apretó con suavidad la tela de su vestido. «Disculpe si lo incomodo», comenzó con voz baja. «Es solo que últimamente me han pasado muchas cosas y no sé cómo lidiar con todo». Respiró hondo antes de continuar. «Antes mis hermanas se encargaban de mis problemas, o mi padre me daba consejos», confesó. «Pero ahora que estoy sola, no sé qué hacer. Tengo miedo. No sé si mi familia sigue viva. No sé si podré salvar mi reino. Ni siquiera sé si lograremos encontrar al resto de los pecados». Su voz se quebró por completo y el aire pareció faltarle. Las palabras se le atropellaron en la garganta mientras el miedo, acumulado durante días, finalmente la alcanzaba. Antes de que pudiera contenerse, un sollozo escapó de sus labios. Sin previo aviso, el hombre apoyó su mano sobre la cabeza de la princesa. El contacto fue cálido, firme, sorprendentemente reconfortante. No hubo brusquedad en el gesto, solo una presencia tranquila que logró anclarla al momento. El temblor en su cuerpo fue cediendo poco a poco, y con él, la ansiedad que amenazaba con desbordarla. «Tranquila, Elizabeth», dijo con una voz serena, casi envolvente. «No te castigues más. Sé muy bien cómo se siente ese miedo, esa sensación de estar solo frente a algo demasiado grande. Pero créeme, no importa qué tan profundo parezca el mal al que te enfrentas, el bien siempre encuentra la forma de abrirse paso». Elizabeth alzó el rostro, aún con los ojos vidriosos. «¿Y si no puedo hacerlo?», susurró. «No soy una guerrera, no sé luchar, no sé empuñar una espada». El azabache esbozó una leve sonrisa, cargada de una confianza sencilla pero sincera. «Mi maestro solía decir que alguien que se considera a sí mismo un perdedor, si se esfuerza lo suficiente, puede llegar a superar incluso a un guerrero distinguido». Las palabras se asentaron en su corazón con una calidez inesperada. Elizabeth respiró hondo y una tímida sonrisa se dibujó en su rostro mientras asentía lentamente. «Gracias», murmuró. «Es curioso. Usted sabe quién soy, pero yo ni siquiera conozco su nombre». «Ja, es verdad», respondió él, rascándose la nuca con naturalidad. «Me llamo Son Goku, pero puedes llamarme Goku». «Muchas gracias, señor Goku», dijo Elizabeth, secándose las últimas lágrimas con una expresión un poco más tranquila que antes. Pero justo en ese instante, el cielo nocturno se desgarró con un fulgor antinatural. Un relámpago tomó forma sólida. Una lanza envuelta en electricidad pura descendía como un meteorito, cortando el firmamento con un estruendo ensordecedor. El aire vibró a su paso mientras se precipitaba, imparable, directo hacia la aldea. Goku alzó la mirada apenas una fracción de segundo antes de reaccionar. Sin pensarlo, impulsó su cuerpo hacia el cielo y se interpuso en la trayectoria del arma. El impacto fue brutal. La lanza chocó contra sus manos abiertas con una fuerza monstruosa, haciendo estallar una onda de choque que sacudió las casas cercanas. Aunque logró sujetarla, la energía que la envolvía lo empujó hacia atrás, arrastrándolo violentamente por el aire hasta estrellarse contra una formación rocosa al otro extremo de la aldea. La tierra se resquebrajó bajo su cuerpo. Aún tendido en el suelo, la lanza no cedía. Seguía presionándolo con una fuerza descomunal, crepitando y lanzando chispas que quemaban la piedra a su alrededor. «Esto es obra de los caballeros sagrados», murmuró Goku, con una mezcla de asombro y tensión en la voz. «¿Cómo puede alguien del reino manejar un poder así?». Su expresión se endureció al instante. La sorpresa dio paso a una determinación férrea. Apretó los dedos alrededor del arma, clavó los pies en el suelo y con un rugido contenido, liberó toda su fuerza. En un movimiento firme y preciso, devolvió la lanza, lanzándola de regreso con la misma violencia con la que había sido enviada, haciendo que el cielo volviera a temblar. En el castillo, la lanza regresó convertida en un rayo furioso, desgarrando el aire a su paso. Sin embargo, antes de que pudiera impactar, una mano se alzó con absoluta calma. Gilthander la detuvo en seco.
La electricidad chisporroteó alrededor de sus dedos, furiosa, pero incapaz de avanzar un centímetro más. El choque liberó una presión invisible que recorrió la sala como una ola, haciendo vibrar los muros del castillo. Entonces, una sonrisa lenta y perversa se dibujó en el rostro del caballero sagrado. «Así que aún quedan pecados capitales con vida», murmuró con un tono cargado de desprecio. «Malditas ratas miserables». Sus ojos brillaron con una frialdad peligrosa. A su alrededor, los demás soldados observaban la escena en absoluto silencio. Nadie se atrevía a moverse. En sus miradas se mezclaban admiración y miedo, respeto por el poder que acababan de presenciar y temor por la crueldad que sabían capaz de ejercer. Luego, Goku regresó a la taberna aún impactado, con la mente llena de preguntas. La sensación de aquel poder seguía recorriéndole el cuerpo. No era solo que alguien hubiera desviado aquel objeto que caía del cielo, era la intensidad de ese ki. Un ki abrumador, profundo, imponente. ¿Cómo podía un caballero sagrado poseer algo así? ¿Y quién era? El alboroto en el exterior había obligado a todos a salir de la taberna. Meliodas, Kel y varios aldeanos observaban el cielo con inquietud, mientras Elizabeth intentaba explicar lo ocurrido. ¿Y ahora qué sucedió, Elizabeth?, preguntó Hawk, temblando, con las orejas tiesas. «No estoy completamente segura, señor Hawk», respondió ella, todavía agitada. «Pero algo cayó del cielo en dirección a la aldea y el señor Goku...» Hizo una pausa, como si aún le costara creerlo. «Él lo detuvo, evitó que todo fuera destruido». «¿Goku, dices?», repitió Meliodas, entrecerrando los ojos con interés. En ese instante, una figura descendió dando grandes saltos, levantando pequeñas ráfagas de viento al caer. «Vaya, vaya, vaya. Miren esto. Nos ahorraste el trabajo de irte a buscar», dijo el rubio con una sonrisa de oreja a oreja. «Señor Goku, es un placer volver a verle después de tanto tiempo», mencionó Kel, inclinando levemente la cabeza en señal de respeto. «Sí, ha pasado muchísimo tiempo. A mí también me alegra volver a verte, Kel», respondió Goku con una sonrisa cálida y sincera. Elizabeth y Hawk miraban de un lado a otro sin entender nada. La naturalidad con la que hablaban, la confianza, era evidente que se conocían desde hacía años. Meliodas dio un paso al frente, divertido por sus expresiones. «Permíteme presentarlos», dijo. «Goku, como seguramente ya te diste cuenta, ella es Elizabeth, la tercera princesa del reino de Liones, la hija menor del rey Bartra». «Bueno, pues hola otra vez, Elizabeth. Es un placer conocerte», saludó Goku con su característica sonrisa. «Sí, tiene razón. Un placer, señor Goku», dijo la princesa algo confundida. Meliodas intervino con calma. «Elizabeth, él es Son Goku, e igual que yo, también forma parte de los 9 pecados capitales». Justo entonces la princesa quedó en shock. «¿Qué? ¿En serio?». Elizabeth abrió los ojos, sorprendida. Miró detenidamente al azabache, dándose cuenta que coincidía con la descripción de uno de los carteles de Se Busca. «Perdón, señor Goku, no sabía que también formaba parte de ellos», decía la princesa muy avergonzada mientras hacía varias reverencias. «Tranquila, no te preocupes, Elizabeth. Pero deja las formalidades, solo llámame Goku». No, de ninguna manera», respondió ella sonrojada. «Sería una falta de respeto muy grande». «Bueno, entonces dime cómo te sientas más cómoda», sonrió el Saiyajin. Justo entonces Goku frunció el ceño, mientras miraba la palma de su mano, recordando el gran poder con el que aquella lanza estaba imbuida. «Ya saben que estamos acá», dijo Meliodas sin perder la compostura, actuando totalmente despreocupado, con ambas manos en los bolsillos. «Pero el ataque de hace un momento», mencionó Elizabeth, siendo interrumpida por el rubio diciendo: «Sí, seguramente se trata del caballero sagrado que atacó la aldea antes. Si ya sabe que estamos aquí, no tardará en comenzar a casarnos». «Goku, dime, ¿regresaste para unirte a nosotros de nuevo?», agregó Meliodas con una sonrisa. «¿Eh? Claro que sí, capitán, he vuelto. Pero la verdadera razón por la que estoy aquí ahora mismo es porque necesito hablar con Vegeta. Está aquí, ¿no es así? Pude sentir su ki desde que llegué».
respondió Goku con una sonrisa confiada. Nah, olvídalo, hombre, ni siquiera lo intentes, refunfuñó Hawk, visiblemente molesto. Ese cascarrabias no ha salido de su habitación desde que llegó. Es un antisocial de lo peor. Meliodas, sin perder la calma, estiró la mano y le cerró el hocico al cerdito. Pero quién sabe, dijo con una leve sonrisa. Tal vez, tratándose de ti, las cosas sean distintas. Ve, existe la posibilidad de que sí te reciba. Vegeta no ha cambiado nada, respondió Goku con naturalidad. Está bien, iré a verlo.